Buen día, hermanos. Quiero saludar a todos los hermanos de Coronel Suárez. Esta pandemia momentánea nos ha separado un poco, pero ya va a llegar el tiempo que nos vamos a volver a reunirnos otra vez. Siguiendo con el libro de Nehemías, en este último tiempo, estoy estudiando el libro de Nehemías y encuentro mucha riqueza en sus páginas. Cuando fueron a visitarle los hermanos a Nehemías, que estaba trabajando bajo las órdenes del rey Artajerjes como copero, en un momento de descanso los hermanos se acercaron a él y él les preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Hay un dicho en Israel que dice: el verdadero israelita nunca se olvida de Jerusalén. Hay algo dentro de ellos que siempre la tierra, Jerusalén en especial, los atrae. Y los hermanos y el hermano, paisanos algunos de ellos, le contaron que los muros de Jerusalén estaban todos destruidos, estaban todos por el piso, era puro escombro. Y cuando Nehemías escuchó esa triste noticia, se puso a llorar. Y se levantó y fue a su habitación y, puesto de rodillas, fue a buscar una respuesta de parte de Dios, a buscar una palabra autorizada. ¿Qué hacer? Él no tenía libertad de movimiento. ¿Cuál era su lugar en toda esta situación? Y es interesante poder ver que ante cualquier dificultad Nehemías buscaba la voluntad de Dios. Qué lindo ejemplo nos está dando Nehemías. La respuesta vino después de 4 meses. Él lo esperó sentado: bueno, Dios me va a responder, lo más tranquilo. No, durante 4 meses estuvo meditando delante de la presencia de Dios, que cuando el rey Artajerjes le diera la libertad para poder ir a Jerusalén, ¿qué iba a decirle? Así que un buen día, el rey Artajerjes, sentado con su esposa a su lado, le dice: no te veo bien, enfermo no estás, pero veo que no estás bien, algo te está sucediendo. ¿Qué te sucede? Y comenzó a comentarle que los muros estaban destruidos, le habían comunicado a él, y que él tenía deseos de ir a levantar esos muros. Todos debemos de saber que antiguamente los muros eran la defensa de una ciudad. Se levantaban los muros para que los enemigos no pudieran entrar a la ciudad y tomarla. Pero en este caso ya no había más ciudad. Se habían ido todos, los habían llevado. Nabucodonosor había atacado y había limpiado todo. Y había dejado a los viejos y a los enfermos nada más. ¿Y qué me pides? ¿Cuánto tiempo va a durar? Le dice el rey Artajerjes. Y unos 12 años. Nehemías era el hombre de mucha confianza. Él era el hombre que siempre estaba a su lado, probando el vino, probando la comida, para que no lo envenenaran
al rey. Pero en ese momento el rey aceptó. Y además que aceptó, le pidió, previo había meditado delante de Dios, si el rey me pregunta qué le digo, le pidió permiso para poder pasar todas las fronteras. Le pidió una carta de presentación al que estaba cuidando los árboles, los bosques, para que le diera madera para poder edificar, levantar casas. No se quedó quieto. Y el rey le otorgó toda su petición y además lo mandó con un equipo, con un ejército y sus capitanes para que lo cubrieran a él y a sus paisanos. Cuando alguien confía en el Señor y depende de Él, Dios nos sorprende porque siempre va un poco más allá de nuestros pedidos, mucho más abundante de lo que pedimos o esperamos. Y así ocurrió con Nehemías. Llegó a la ciudad, vio todo como estaba, tuvo que empezar a elegir a los hombres, aquellos que iban a limpiar, aquellos que iban a hacer la mezcla, aquellos que iban a fabricar los ladrillos, aquellos que iban a colocar los ladrillos. Por lo tanto, tenía que meditar bastante delante de la presencia de Dios. Y comenzó la edificación. Pero dice la palabra, oyendo Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, enemigos de Israel, que nunca querían que Israel levante cabeza, comenzaron a burlarse, una manera de destruir los ánimos, a reírse e inclusive para que se desanimaran y dejaran de construir, los despreciaron, se burlaron, se rieron. Pero Nehemías estaba seguro que era el Señor quien le había mandado y él se quedó firme y continuó construyendo. Muchas veces el enemigo trata de desanimarnos. Muchas veces el enemigo quiere que no escuchemos. Dios tarda la oración y uno se desanima. Dios dice en su palabra que toda oración va a ser respondida o es respondida. Tengo otro ejemplo. Es la estrategia de Satanás. El ejército de Israel estaba frente a un enemigo muy grande que se llamaba Goliat. Un hombre avesado en la lucha, bien armado, con su coraza, con su jabalina grande, y adelante había alguien que le servía. Y los soldados de Israel tenían miedo de pelear contra este hombre. Pero apareció un hombre llamado David. Y David, nombrando el nombre del Señor Jesús, tú vienes con armas, con jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Y en el único lugar que le podía pegar la piedra, se la colocó con mucha maestría y el gigante se cayó. La piedra le pegó en la frente y en ese momento salió corriendo y con la misma espada pesada de Goliat lo destruyó. Goliat también se reía de David. Este mocoso, este joven que viene a pelearme, ¿quién es? ¿Con qué arma me viene? Con una honda. Y se reía. Sin embargo, en el nombre del Señor lo venció.
queridos hermanos, no voy a traer muchos ejemplos. Tengo uno más que es tremendo. Tenemos que ubicarnos en el lugar. Nabucodonosor en su tiempo levantó en su locura una estatua muy grande y en la parte de abajo de la estatua puso un horno con mucho fuego. Y se le ocurrió decir que cuando toca la trompeta, suena la flauta y toca el tambor, todos aquellos que lo están escuchando se tienen que arrodillar y adorar a la estatua. Y así lo hacían. Pero llegó el rumor de que Daniel, Sadrach y Abednego no se iban a arrodillar. Sería muy bueno que lo pudiera leerlo. Dice en el versículo 13 de Daniel capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos, porque alguien le sopló en el oído de que estos tres hombres no obedecían la ley del rey. Entonces dice la palabra, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nos ponemos en ese lugar. El rey Nabucodonosor parado en una plataforma, todo el pueblo rodeado y estos tres muchachos parados delante de Nabucodonosor, escuchando la amenaza otra vez, la burla a estos tres jóvenes. Entonces les dice, ¿qué Dios habrá que os libre de mi mano? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor con mucho respeto, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se imaginan cómo se habrá inflado el rey? Se puso colorado, enojado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Se enfureció y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno ardiendo. ¿Qué? ¿Cómo estarían estos tres hombres? ¿Temblando, llorando? No, firmes en el Señor. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, el primer castigo. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: pero yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno asombrado de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron estos 3 hombres del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder sobre ellos, sobre sus cuerpos ni sus cabellos. No se habían quemado y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Hermanos, este testimonio nosotros tenemos que vivirlo. No nos van a echar seguramente a nosotros en el horno del fuego. Pero los que confían en el Señor nunca serán defraudados, dice la palabra del Señor. El que viene a mí no va a ser defraudado. El que depende de mí no va a ser defraudado. Y ese es el testimonio vivo que tenemos que dar. Todos los días vamos a tener diferentes dificultades, diferentes problemas, luchas, burlas. No nos van a entender. El mundo no nos va a entender. Pero nosotros conocemos a nuestro Dios. Nosotros amamos a nuestro Dios. Nosotros confiamos en Dios. Aunque estemos enfermos, aunque no tengamos dinero, Él es nuestro amo. Él es el que envió a su Hijo a la cruz para que nosotros seamos hijos de Él y seamos salvos. Confiemos en Él en todas las circunstancias. Hagamos como Nehemías, cuando hacía falta arrodillarnos delante de Él y buscarle a Él. La palabra de Dios dice: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, todo lo que me pidan les será dado. Querido hermano, Dios te ha dado todo. Dios te ha preparado para que seas luz y sal en medio de estas tinieblas, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica. Tú debes ser luz y sal, confiar en el Señor. Nunca el Señor te va a fallar. Bendito sea su nombre. Confía en Él y Él llenará tu boca de risa, porque no es a hombre a quien confías, sino al Dios creador del cielo y de la tierra. Que Dios te bendiga. Amén y amén.